Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Informado. No me informan en estos casos, o sea, porque hay una recomendación general, hay un lineamiento general que se aplica. Le tengo mucha confianza al secretario de la Defensa. ¿Y en Defensa o en la Secretaría de Seguridad Ciudadana sí tenían conocimiento operativo previo a que se llevara a cabo? Yo creo que tenía conocimiento la Secretaría de la Defensa, ¿sí? Desde luego que hay mandos. No sé en particular, creo que sí debe de haber tenido. Existe este equipo que ha venido trabajando de tiempo atrás sobre este propósito. Lo que sí es que cuando me enteré de que se había generado este conflicto y me informan y les pido que se reúnan y que tomen una decisión, me presentan su propuesta y yo la avalo, de que eso era lo mejor, y por eso se llevaron a cabo las cosas. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales y aquí en NP Noticias de la tarde. De verdad es un gusto y un placer estar nuevamente aquí con ustedes en una emisión más de NP Noticias de la tarde. De verdad nos da muchísimo gusto que usted nos acompañe, que nos haga el favor de acompañarnos el día de hoy en esta emisión de NP Noticias de la tarde, una emisión más de este espacio informativo, de esta colaboración que tenemos en www.neopoliticatv.org. Gracias de verdad. Hoy es miércoles ya, miércoles 23 de octubre del año 2019. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y bueno, hoy es día de los médicos, día del doctor. Vayan nuestras sinceras felicitaciones a todos los médicos, a todos los doctores de todo el mundo, a nuestros doctores principalmente de aquí, de este país, de México, que es donde pues tenemos esta celebración, aunque la hacemos extensivo a todo el mundo, pero en nuestro país hoy se celebra el Día del Médico, precisamente en honor al doctor Valentín Gómez Farías, que llevó a cabo el establecimiento de la ciencia médica en la Ciudad de México, pues hoy enclavado allá en la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Valentín Gómez Farías se instituye el 23 de octubre como Día del Médico en nuestro país. Vayan nuestras felicitaciones, nuestras más sinceras felicitaciones a estas personas que se convierten pues en ángeles aquí en la humanidad, donde siempre ellos están dispuestos a cualquier hora, en cualquier momento, pues a atenderte en todos los aspectos de tu salud, desde que naces hasta que mueres. Incluso los médicos están presentes, se tienen que capacitar, se tienen que preparar, toman muchos cursos para dar buenos diagnósticos. La verdad es una labor muy noble la que ellos realizan en la salud de las personas. Nuestro sincero reconocimiento, nuestro abrazo fuerte
para los profesionales de la salud, para los doctores, para los médicos, pues hoy en su día. Muchísimas felicidades. Bueno, ya ve usted lo que dice el presidente de la República. ¿Lo escuchó usted? ¿De qué forma tan sencilla quiere escurrir el bulto de la más alta responsabilidad que tiene en este país y que es el de ser el presidente de México? AMLO, Andrés Manuel López Obrador, dice que no tenía conocimiento de la captura de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Digo, si él no sabía qué clase de comandante supremo de las Fuerzas Armadas es, y si no sabía, pues la verdad pues nos hace entender que para qué diablos se reúne todos los días con el gabinete de seguridad. ¿Para qué se reúnen? ¿De qué hablan? Hablarán de béisbol, hablarán de fútbol, hablarán de las maracas, de música. ¿De qué hablarán si el presidente de la República no estaba enterado? Si estaba enterado y no actuó como jefe de Estado, pues de verdad es malo para nuestro país, porque eludió su enorme responsabilidad con una institución tan fuerte como es precisamente las Fuerzas Armadas, que son las que colaboran en el combate a los cárteles de la droga en nuestro país, y que él los convirtió en la Guardia Nacional. Si lo sabía, malo, porque no actuó. Y si no lo sabía, pues tantito peor, porque como le repito, ¿qué clase de comandante supremo es? O no le tienen confianza a él, o pues más allá de que él diga que le tiene mucha confianza al secretario de Seguridad Pública, al secretario de la Defensa Nacional, se escucha y se ve muy mal que un presidente, pues como nunca, salga con una frase tan increíble, porque no creo, sinceramente, que no esté enterado de lo que estaba por suceder, y más cuando se sabe hoy en día, por conducto de un periodista que se llama Óscar Valderas. Usted ya lo debe de haber escuchado, lo debe de haber leído, que este operativo, amigos cibernautas, bueno, terminó en operativo fallido, pero que inició no el 17 de octubre, sino desde el 11 de septiembre, cuando políticos extranjeros llegaron a nuestro país, entre ellos de la DEA, para conocer si efectivamente el cártel de Sinaloa estaba debilitado a raíz precisamente de la detención de Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán, detenido, encarcelado allá en los Estados Unidos a cadena perpetua. La DEA, esta importante agencia antidrogas que opera en nuestro país, había llegado precisamente a México derivado de la enorme preocupación del presidente Donald Trump ante la enorme también cantidad de introducción o del incremento de la cocaína a los Estados Unidos. De hecho, se tiene la información, se habla de que este año terminará con aproximadamente 35,000 homicidios. Y bueno, en este caso, cuando llegan a México estos importantes funcionarios de la embajada, donde está Christopher Landau, que es el embajador de Estados Unidos en nuestro país, la Fiscalía General de la República, de la mano de Alejandro Gers Manero, los recibió, les dijo: ustedes tranquilos, descansen, tengan confianza, tengan la seguridad de que mañana
vamos a ir a Culiacán y van a ver qué bonito está por allá, todo está calmado. El 12 de septiembre, un helicóptero de las Fuerzas Armadas de la Marina los trasladó rumbo a Culiacán. Los extranjeros, los políticos extranjeros, estaban sorprendidos porque iban a volar en uno de estos helicópteros poderosísimos que iba perfectamente armado. Estos helicópteros que son exclusivos pues para el combate aéreo, que pueden combatir y detectar enemigos en tierra. Un helicóptero que tiene una enorme capacidad de respuesta. Black Hawk, así se llaman estos helicópteros. Bueno, pues se subieron al helicóptero, se sorprendieron porque iban fuertemente armados quienes los conducían a ese lugar, y pues se extrañaron porque dijeron, ¿por qué tanto armamento si dicen que estamos bien? Bueno, el caso es que llegan a Culiacán, pero lo más extraño de todo esto es que el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Camarillo, un teniente del ejército, nuevamente abordaron el helicóptero y fueron a una zona muy importante allá en Culiacán, donde tenían localizado a un narcolaboratorio en una zona suburbana de allá de Culiacán, Sinaloa. El teniente Cristóbal Camarillo iba armado y se había quedado, iba con una ametralladora, con una metralleta, y se quedó pues prácticamente en la puerta de salida del helicóptero mientras bajaban, y les explicaba a los políticos estadounidenses y de la DEA que bueno, era por si había necesidad de usar esa arma en caso de algún ataque. Al aterrizar ahí en Culiacán, en esta zona suburbana, detectaron o llegaron a un narcolaboratorio que hoy se sabe, uno solo de todos los que hay ahí, un solo laboratorio tenía una capacidad de producción de 3 toneladas de metanfetaminas por semana, que daban prácticamente 120 millones de dólares al mes, con una ganancia de aproximadamente 1.400 millones de dólares anuales, que le da al narcotráfico, a este cártel importante del narcotráfico allá en Sinaloa, pese a la caída o desarticulación que se suponía existía por la caída de Joaquín El Chapo Guzmán. El 13 de septiembre, pues la verdad, los agentes estadounidenses, los políticos estadounidenses estaban totalmente sorprendidos, hacen su reporte, prácticamente un reporte que contenía una bomba, se la hacen llegar al gobierno de Donald Trump. Donald Trump se comunica con el gobierno mexicano y le ordena prácticamente inmediatamente que detenga, que haga todo lo posible por detener los enormes envíos de esta droga a los Estados Unidos, y que para ello necesitaban detener a uno de los implicados en esto, y que ya tenía nombre y apellido. Se trataba, se dice, de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Toda esta presión que ejerció el gobierno de los Estados Unidos, que para empezar usted lo debe de saber que ya para ese momento había injerencia de este gobierno violando la soberanía nacional, toda esta presión de los Estados Unidos llevó a un resultado pues ya por todos conocidos, en un operativo fallido. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador tuvo que explicarle la enorme derrota. Esto no lo saben, esta es información que viene saliendo a la luz pública cada vez de periodistas que están cercanos
a diversas fuentes importantes, Andrés Manuel López Obrador tuvo que reconocer ante Donald Trump la derrota que habían sufrido, y además tuvo que agradecerle todavía al presidente norteamericano su respeto a la soberanía nacional. La Fiscalía General de la República ha mantenido todo esto lo ha mantenido oculto. Lo que sí es cierto es que ese viaje existió desde el 11 de septiembre, 36 días antes del 17 de octubre, en aquel operativo fallido en donde se detuvo, no solamente se dice a Ovidio Guzmán, sino a Iván Archibaldo Guzmán, otro de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y ambos tuvieron que ser liberados. Vaya humillación pues de esta naturaleza, la presión de Estados Unidos, la humillación del presidente López Obrador de tener que actuar debido a la premura que tenía Donald Trump para capitalizar todo esto también políticamente allá en los Estados Unidos, en donde, bueno, usted lo debe de saber, busca su reelección. Precisamente el tema del Chapo Guzmán es un activo político para Donald Trump que le puede hacer ganar la próxima elección o su reelección. La DEA tiene una enorme facilidad para violar nuestra soberanía nacional, e incluso dentro de la Embajada de Estados Unidos hay una agencia de la DEA que se desplaza por todo el territorio nacional. No lo sabemos de ahorita, lo sabemos desde hace muchísimos años, que la DEA prácticamente lo de la soberanía nacional se lo pasan por el arco del triunfo. La urgencia de Estados Unidos provocó un operativo fallido en México, presionado precisamente por el presidente Donald Trump. La Marina que está más capacitada, se dice, la Marina que había participado en importantes operativos como la detención de Joaquín El Chapo Guzmán, ahora se vio pues relegada, y hubo una ausencia importante de esta fuerza armada que tiene más capacidad operativa. Pero todo esto que yo le comento es lo que viene saliendo a la luz pública aquí en nuestro país. Por eso se hace increíble que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quiera escurrir el bulto en la enorme responsabilidad que tuvo, diciendo que no sabía nada, que no le habían informado nada, y que él le tiene mucha confianza al secretario de la Defensa Nacional. Y luego ahí surge entonces la pregunta: ¿para qué se reúne todos los días cuando él mismo en sus mañaneras dice que se reúnen para conocer lo que está sucediendo en todo el país? Vaya vergüenza que hemos venido sufriendo precisamente cuando el presidente de México, el gobierno de México, no está diciendo la verdad sobre el intento fallido de capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y pues esto nos hace pensar en manos de quién estamos y por qué un presidente que prometió que su gobierno iba a ser distinto está convirtiéndose en más de lo mismo, en el mismo gobierno falso y mentiroso que tuvimos en gobiernos anteriores. Ciertamente hay temas de seguridad nacional, pero ahora que se conoce todo esto, nos damos cuenta que el presidente simple y sencillamente está actuando como actúa cualquier otro presidente que busca reservar, que busca ocultar la verdad de los hechos o de lo que está sucediendo. La administración de López Obrador no ha revelado que también al intentar detener a Ovidio Guzmán, las fuerzas de seguridad atraparon a Iván Archibaldo, hijo también de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, y que este personaje, Iván Archibaldo, había sido detenido y liberado cuando hombres armados se impusieron a la policía
Y bueno, hasta este momento, altas esferas policíacas de nuestro país no han informado de todo esto que ha venido saliendo a la luz pública. Capturado también Iván Archibaldo, al igual que Ovidio Guzmán, pero ambos fueron liberados. Hasta hoy no se tiene una información oficial del gobierno y seguramente no la tendremos hasta que dentro de poco aquellos periodistas valientes que están hasta allá arriba se muevan con sus fuentes confiables y saquen a la luz pública lo que siempre ha existido, que la DEA camina como Juan por su casa aquí en nuestro país. La oficina de prensa del presidente de México no ha podido decir o no pudo decir si Iván Archibaldo había sido capturado, pero rechazó firmemente la afirmación de que se engañó al público sobre el arresto fallido. Así que incluso se habla acerca de la denuncia del Partido Acción Nacional en contra del presidente de la República, y este ha dicho que si lo citan las autoridades testificaría ante ellas si consideraban que había hecho algo ilegal. Así que ahí están las cosas. Recuerde usted, el 17 de octubre, un grupo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional de nuestro glorioso ejército mexicano y la Guardia Nacional ubicaron en un inmueble de un fraccionamiento a Ovidio Guzmán. Lo había dicho el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo. Esas Fuerzas Armadas llevaron a cabo un operativo para dar cumplimiento a una orden de aprehensión provisional contra Guzmán López con fines de extradición a los Estados Unidos. El grupo fue atacado por comandos armados luego de que estos se adelantaron en la ejecución del operativo, lo que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, calificó como parte de una actuación deficiente. Por la violencia desatada en la ciudad, el Gabinete de Seguridad, encabezado o conformado por la Secretaría de la Defensa, Seguridad y Protección Ciudadana y de la Marina, decidieron dejar en libertad a Ovidio Guzmán. El presidente de la República, usted lo recordará, posteriormente confirmó que esa decisión también contó con su aval. Usted lo ha escuchado, lo ha leído. Y bueno, hoy en su columna Raimundo Riva Palacios dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador requiere que urgentemente alguien en su equipo se arme de valor, se empape de ética institucional y a riesgo de que sea enviado a la congeladora por contrariarlo, tiene que ayudar a su gobierno y ayudar al país. Tiene que pedirle que deje de hablar ya de lo bueno que hizo en Culiacán y alejarse por completo del tema de seguridad, dejando a sus colaboradores el manejo de la crisis en la que se encuentra y desaparecer de las conferencias de prensa a los secretarios de la Defensa y la Marina, general Luis Crescencio Sandoval y almirante Rafael Ojeda. En el primer caso, dice Raimundo Riva Palacio hoy en su columna del Financiero, si no se sale de la crisis lo devorará. En el segundo, va a seguir maltratando su imagen y con ella la de la institución de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Las Fuerzas Armadas son lo mejor que tenemos gracias al trabajo social desarrollado por décadas. El ejército se mantiene en lo alto de la buena percepción ciudadana, mientras que la Marina, por el éxito de sus operaciones especiales, es altamente reconocida. Durante varios años, personas con renombre dentro de Morena, algunos muy cercanos al presidente, se dedicaron a destrozar la institución a partir de los abusos, excesos o corrupciones cometidos por militares de diferentes rangos, sin distinguir entre las personas y la institución. Los intentos de demolición han sido derrotados hasta ahora, cuando por la puerta de atrás el presidente está reavivando el debate. Es lo que escribe hoy
Raimundo Riva Palacios, que la verdad pues hace una defensa de nuestras instituciones armadas. Bueno, a ver en qué termina todo esto. Hay otro caso muy importante que sucedió el día de ayer, si no mal recuerdo. Ayer fue un aproximado de 400 presidentes municipales de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del PRI, de todo el país, fueron convocados para que hicieran lo que llamaron una histórica manifestación en protesta por las severas reducciones que advierten traerá el presupuesto de egresos federal. Solo esperaron para que amaneciera para darle la sorpresa al presidente, quien ofrece la conferencia mañanera en Palacio Nacional, por lo que fueron llamados a presentarse antes de las 6 horas en el Zócalo capitalino. Bueno, pues ahí estaban los alcaldes de la Federación Nacional de Municipios, del PRI, del PAN, de la Asociación de Autoridades Locales de México, en fin, ahí estaban todos ahí reunidos a fin de tener un análisis real de lo que enfrentarán el próximo año con el recorte al presupuesto. Les alertaron sobre los 1,000 millones adicionales que viene para seguridad pública, que sumados a los 1,000 millones de este año sumarán 2,000 millones de pesos, pese al padecimiento grave de inseguridad que se vive en todo el país. Ahí estuvieron, esto se los dijeron los diputados. Ahí estuvieron con ellos diciéndoles lo que venía. Según los números registrados por los diputados federales, quienes respaldan la manifestación, los municipios tendrán 0 presupuesto para deporte, fíjese bien, 0 recursos para deporte, para salud, para cultura, y tendrán una reducción total al campo. Prácticamente desaparecen los beneficios del Fortaseg, programa de fortalecimiento de la seguridad. De por sí ya estamos viviendo una tragedia, esto es para vernos ahorcados. Era pues una parte ahí de la manifestación, que la inconformidad que se había generado, era algo que pues ellos se sentían agraviados, y bueno, en lugar de ser escuchados, pues prácticamente los corrieron con gas picante, creo que les echaron gas picante, gas lacrimógeno. Estos señores tuvieron que huir en la puerta de Palacio Nacional. Digo, la verdad que el presidente López Obrador no sé si habrá ordenado esto, pero pues no tendrán, estamos manifestándose porque digo, ya no tendrán para salud, no tendrán para deporte, ni para el campo, tampoco para agua potable, ni alcantarillado, una reducción tremendo en el fortalecimiento de la seguridad. Usted ve cómo está en todo el país este tema. Fueron ahí para exigirle al presidente que interviniera, y fueron a pedir eso y les echaron gas lacrimógeno a los presidentes municipales. El presidente dijo que esta es una manifestación histórica a nivel nacional. El presidente de los alcaldes, ¿no? Era una manifestación histórica porque el presidente ni los recibió, ¿no? Le vuelvo a repetir, les echó gas. Y bueno, el caso es de que posteriormente el presidente de la República pues habló por ahí en su mañanera y dijo que fue una provocación, se querían meter a la fuerza. AMLO lo dijo sobre el tema precisamente del gas que le habían echado a los presidentes municipales ahí en la puerta de Palacio Nacional. Sí, aunque usted no me lo crea, digo, jamás hubiese imaginado usted un presidente como López Obrador, ¿no? Digo, no lo hizo el PRI, no lo hizo el PAN. Creo que el PRI, creo que sí una vez llegaron, pero no eran presidentes municipales, era otra manifestación, no recuerdo de qué, y pusieron vallas, ¿no? Pero nunca no les habían echado gas. Digo, estos son autoridades. Y bueno, el caso es que salieron ahí echando bravatas, se fueron con los diputados federales, se reunieron con ellos.
El presidente les recomendó a los alcaldes recurrir a la Cámara de Diputados a negociar sus ingresos y emprender planes de austeridad, pero por lo mientras se fueron oliendo a gases. López Obrador lamentó la protesta que ayer realizaron varios alcaldes municipales frente a Palacio Nacional, a la que calificó como una provocación. Imagínense usted, si es una provocación, eso van a recibir el presidente de la República, pues ¿qué se puede? Son una autoridad, ¿qué puede usted esperar, usted o yo, de López Obrador? Digo, sin el ánimo de que me vayan a tomar a mal también, porque luego todos lo toman a mal, pero la verdad, ¿qué puede usted esperar? Un ciudadano común y corriente. Es una provocación lamentable, se querían meter por la fuerza, no se comportaron de manera correcta, les gana mucho el ansia opositora. Aprovecho para decirles que aquí no es el lugar para reclamar, es en la Cámara de Diputados. Les recomendó recurrir ahí. Yo les recomendaría que si ellos quieren tener más presupuestos, que lleven a cabo, y eso sí les ayudamos. Una fórmula para ahorrar, bajar los sueldos de altos funcionarios públicos. ¿Cuánto ganan los presidentes municipales? ¿Cuánto ganan los regidores? Afirmó sobre la queja de los alcaldes por haber sido rociados con gas lacrimógeno. El presidente indicó que esa fue una decisión que tomaron en la puerta del Palacio Nacional porque sintieron que había una amenaza. Imagínese usted, qué barbaridad con el presidente de la República. Es terrible. Oiga, y en otro tema, ayer se llevó la audiencia de revisión de medidas cautelares de Rosario Robles. Y bueno, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, pues se las volvió a aplicar, a pesar de que, como dice la defensa de Rosario Robles, no debería llevar el caso por el posible conflicto de interés que su parentesco representa. Rosario entró a la sala vestida con un suéter de cuello alto y pantalón beige, el color del uniforme en el penal femenil de Santa Marta, Acatitla, donde ha permanecido los últimos 71 días. Horas antes había sido trasladada a los juzgados del Reclusorio Sur para presenciar la audiencia, que habría la posibilidad de seguir su juicio en libertad. Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, cuyo esposo René Bejarano, el que hoy maneja los programas sociales de López Obrador, estuvo en prisión tras la difusión en 2004 de los videos donde se le veía recibir dinero en efectivo de manos del empresario Carlos Ahumada, entonces contratista del gobierno del Distrito Federal y pareja sentimental de Rosario Robles. Caray, las vueltas que da la vida, ¿verdad? Según todo esto, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna representa un conflicto de interés y debió ser motivo suficiente para que el juez se excusara de presidir el juicio, pero no ocurrió. Por ello, al final de la audiencia, al escuchar que continuará en prisión, Rosario lo encaró. Dadas sus relaciones familiares y por ética, no lo debió exhibir desde un principio su parentesco. Esto se trata de una venganza política y un acto de injusticia del juez. Así que doña Rosario pues prácticamente sigue en prisión. Su abogado Epimenio Mendieta, quien asistió por primera vez a una audiencia, fue aún más duro. Usted ha dejado de ser imparcial. Un juez debe de conducirse con respeto y legalidad con todas las partes, pero ha mostrado animadversión. Ha considerado que la defensa de Rosario Robles se ha convertido en enemiga. El tono ríspido no es propio de un juez. Eso no lo puede tener este sistema judicial. Ahí Felipe de Jesús los escuchó sin inmutarse, sin hacer gesto alguno. Ya antes había levantado la voz cuando le dijo mentirosos a sus abogados defensores. Imagínense usted, un juez conduciéndose así. Cuando cayó al Ministerio Público, que intentó interrumpirlo, y cuando quiso impedir que Robles tomara la palabra. Bueno, pues ahí están las cosas. Rosario Robles sigue en prisión preventiva,
ahí va a continuar. Oiga, ¿y qué pasó con todas las asambleas que se han estado llevando a cabo, las asambleas distritales en todo el país para elegir consejeros rumbo a la Asamblea Nacional y nombrar o elegir al siguiente candidato, al siguiente presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena? ¿Qué ha pasado? Ya vio todo el cochinero que ha sucedido aquí en Coatzacoalcos, vamos. Es una porquería lo que sucedió aquí en Coatzacoalcos, interviniendo Amado Cruz Malpica, los regidores Eusebia Cortés, Francisco Zamudio, Benito Soriano, los funcionarios Noé Joffre, Miguel Espinosa, todos estos funcionarios que acarrearon gente, que llevaron gente ahí al centro de convenciones de aquí de Coatzacoalcos, que llenaron descaradamente las boletas por tal o cual candidato. O sea, ya vio todo esto, amigos, toda esta gente que cochinamente intervino en todo esto. Lamentable, sinceramente. Bueno, Jacob Polensky, porque por cierto, rasuraron el padrón. La verdadera gente militante de Morena no pudo votar. De veras fue terrible lo que sucedió. Nosotros estuvimos presentes, vimos todo lo que estaba sucediendo. Descaradamente llenaban las boletas con los nombres de las personas que ellos habían decidido a elegir para consejeros, se las entregaban a la gente que habían llevado, que los habían traído en taxis, en autobuses, en carros particulares, y estos señores iban y votaban, ¿no? Bueno, todo esto, amigos, todo este cochinero que se generó por los funcionarios públicos, que el propio presidente dijo que no deberían de intervenir, que incluso los llamó y dijo que serán juzgados. ANLO los llama a funcionarios a no meter la mano en partidos. Aseguró que separará de su cargo a todo aquel servidor público que meta las manos en el proceso interno de cualquier partido político. En los tiempos, como opositores, enfrentamos y padecimos fraudes electorales cometidos desde el poder, de modo que nosotros, por ningún motivo, podemos actuar de la misma manera. No es congruente, moral ni legal mantener estas desleznables prácticas políticas, dijo el presidente de la República. Bueno, un cochinero. Y a propósito de eso, la dirigente nacional de Morena, Jacob Polensky, junto con el Ejecutivo Nacional de Morena, acordó la madrugada de hoy miércoles posponer su proceso interno por el número y gravedad de irregularidades que se han presentado e ir a la revisión del padrón, reafiliación y corregir todo el proceso, pues da vergüenza. Se estima que el 27% de los congresos distritales que debieron realizarse se han cancelado, y explicó la dirigente nacional Jacob Polensky. De las que sí se realizaron, la inmensa mayoría están impugnadas, y la razón es que el proceso está viciado de origen. Del total de 300 asambleas distritales que deben realizarse, se han convocado 238 y hay 62 pendientes a realizarse en 4 entidades y que fueron convocadas para el domingo 27 de octubre. Pero de las que ya debieron realizarse, solo se han concretado 173 y se han cancelado 65, es decir, 37.5% de los congresos distritales que se buscó instalar no pudieron funcionar. No estamos por reponer las asambleas que no se pudieron realizar, porque sería convalidar ilegalidades. Pues el origen de todo esto sigue siendo que el padrón pues está absolutamente manipulado. Eso ha generado que dentro de Morena esté gente ajena y se dejó fuera a miles de morenistas.
están impugnadas un número impresionantemente alto de asambleas distritales, está impugnado el padrón, está impugnado el proceso, está impugnado que no hay certidumbre en el padrón, que no se pudo en tiempo y forma como estábamos obligados dar a conocer con 30 días de anticipación dónde se iban a realizar las asambleas. Eso no lo pudimos hacer tampoco porque como lo estamos haciendo todo al vapor por tratar de sacarlo. A estas condiciones, dice Jacob Polensky, se suman los hechos de violencia. Por ahí tenemos algunas fotos de hechos de violencia que sucedieron en varios estados de la República Mexicana. Incluso hubo una donde hubo agresiones entre los propios militantes. A estos hechos de violencia se suman la intervención de funcionarios públicos, el acarreo, la agresión a militantes, y por todo eso se estableció y se acordó posponer el proceso mismo, que es una vergüenza. ¡Qué barbaridad! Esta decisión la tomó la mayoría del Comité Ejecutivo Nacional, que tiene legalmente la representación partidista y que se reunió anoche para valorar el desarrollo del proceso, aunque hubo una abstención. El documento será formalizado hoy miércoles en la tarde, pero de verdad, sinceramente, que las viejas prácticas nuevamente aquí en Coatzacoalcos, pero ahora con Morena en este nuevo partido que hoy está en el poder. En todo el país hubo problemas. Bueno, a ver qué dice López Obrador cuando le informe Jacob Polensky, que ya se lo informó, y bueno, sí hubo una respuesta. Llamó a funcionarios a no meter las manos en partidos y también les aseguró que los va a separar de su cargo si logra demostrarse que hay algún funcionario que mete o que metió las manos en el proceso interno de Morena o de cualquier otro partido. Bueno, así están las cosas. Regresamos, no tardamos. Gracias por estar con nosotros. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.